y bienvenidos a un fascinante viaje por la historia antigua. En este video, vamos a sumergirnos en los misterios de una de las civilizaciones más sorprendentes del mundo, los mayas. Probablemente hayas oído hablar de sus increíbles pirámides, su astronomía avanzada y su escritura jeroglífica, pero hoy te traemos 10 cosas increíbles de los mayas que seguramente no sabías. Quédate hasta el final que te dejamos un dato extra súper sorprendente del mundo maya. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de más contenidos fascinantes sobre historia y civilizaciones antiguas. Ahora vamos a descubrirlo. Número 1. La pirámide más alta de México. ¿Sabías que la pirámide más alta de México no está en Teotihuacán, sino en una ciudad maya? La pirámide de Toniná, ubicada en Chiapas, mide unos impresionantes 75 metros. Durante años estuvo oculto bajo la vegetación, y muchos la confundían con una colina natural. Este colosal edificio no solo es asombroso por su altura, sino por haber sido utilizado como una combinación de templo, palacio. Aunque Toniná fue mencionada por exploradores a principios del siglo XX, no fue hasta las décadas de 1970 y 1980 que las excavaciones comenzaron a revelar la verdadera magnitud de la pirámide y el sitio arqueológico. A medida que se retiraba la vegetación, los arqueólogos comenzaron a descubrir los templos, palacios y pasajes subterráneos que forman parte de esta intrincada ciudadela. La construcción de la pirámide de Toniná está profundamente relacionada con la cosmología maya. Las 7 plataformas escalonadas representan los diferentes niveles del universo según la mitología maya, con el inframundo, el mundo terrestre y los cielos. Cada nivel estaba dedicado a diferentes deidades y actividades ceremoniales, lo que hacía de esta pirámide un centro religioso y espiritual crucial. Hoy en día, Toniná es un sitio arqueológico abierto al público, aunque no es tan visitado como otras ciudades mayas más conocidas como Palenque o Chichén Itzá. A pesar de esto, su majestuosidad y su historia lo convierten en un lugar fascinante para los viajeros interesados en la cultura maya. Desde la cima de la pirámide, los visitantes pueden disfrutar de impresionantes vistas de la región circundante de los Altos de Chía. A pesar de que las excavaciones han revelado gran parte de la pirámide, Toniná sigue siendo objeto de estudios arqueológicos. Los arqueólogos siguen descubriendo detalles fascinantes sobre la organización social, política y religiosa de los mayas que habitaron esta ciudad, así como sus conexiones con otras ciudades mayas de la región. En resumen, la pirámide de Toniná es una joya arqueológica de Chiapas que destaca no solo por su impresionante tamaño, sino también por su importancia histórica y cultural dentro del mundo maya. Número 2. Los mayas especialistas del chocolate. Aunque los olmecas fueron los primeros en consumir cacao, los mayas perfeccionaron su procesamiento. Crearon una bebida espumosa y energética hecha de cacao, agua, miel, chile y maíz. Esta bebida no es como el chocolate que conocemos hoy, pero fue crucial en sus rituales y celebraciones. Un verdadero manjar divino. Para los mayas, el chocolate no era solo un alimento común, sino que tenía un valor espiritual y simbólico. Incluso se utilizaba en bodas y nacimientos, donde se compartía la bebida entre los participantes, reforzando su importancia como símbolo. Aunque los mayas heredaron el conocimiento básico del cacao de civilizaciones anteriores como los olmecas, perfeccionaron su procesamiento y preparación. Tostaban los granos de cacao. Además, los mayas introdujeron una serie de variaciones en la preparación de esta bebida. Algunas recetas incluyen chile, miel y maíz. Además de ser consumido, el cacao tenía un valor económico en la civilización maya. Los granos de cacao se utilizaban como moneda. Los mayas también comerciaban con cacao, extendiendo su uso y popularidad a otras regiones de Mesoamérica. A través del comercio, las rutas mayas se extendieron por toda la región, lo que permitió el intercambio de bienes. En la cosmología maya, el cacao estaba estrechamente vinculado a la creación del mundo. El legado del chocolate maya continuó incluso después de la caída de su civilización. Cuando los aztecas conquistaron partes de las tierras mayas, adoptaron muchas de las costumbres relacionadas con el cacao.
aunque lo prepararon de manera diferente y lo valoraban principalmente como bebida para la élite guerrera. Número 3. Escritura jeroglífica avanzada. Los mayas desarrollaron uno de los sistemas de escritura más complejos del mundo antiguo. Aunque a una primera vista parece un enigma, sus jeroglíficos narraban todo tipo de eventos, desde historias astronómicas hasta crónicas de sus gobernantes. El texto maya generalmente aparecía en estelas, monumentos, escalinatas, códices y vasijas de cerámica. Los jeroglíficos estaban ricamente decorados y en muchos casos incluían detalles artísticos que les otorgaban un carácter simbólico además de su función de escritura. El uso de la escritura maya comenzó alrededor del siglo III AC y los mayas siguieron desarrollándola durante aproximadamente 2000 años. Se cree que el sistema escrito pudo haber sido influenciado por otras culturas mesoamericanas, como los olmecas o los zapotecas. Durante mucho tiempo, la escritura jeroglífica maya fue un misterio para los arqueólogos y lingüistas modernos. A principios del siglo XX, se pensaba que la mayor parte de los jeroglíficos mayas representaban solo conceptos o símbolos religiosos y que no formaban un sistema fonético completo. Número 4. El calendario maya y el mito del fin del mundo. Contrario a lo que nos hicieron creer, los mayas no predijeron el fin del mundo en 2012. Era solo un cambio de era, no una catástrofe apocalíptica. El calendario de la cuenta larga era un sistema utilizado para medir largos periodos de tiempo y registrar eventos históricos. En lugar de reiniciarse después de un ciclo corto como el Tzolk'in o el Haab, la cuenta larga medía el tiempo en un ciclo continuo que podía abarcar miles de años. El mito del fin del mundo en 2012 se originó a partir de una mala interpretación del calendario de la cuenta larga. El 21 de diciembre de 2012 marcó el final de un ciclo de 13 Bactunes, un periodo que había comenzado el 11 de agosto de 3114 a.C. Los mayas creían que cada ciclo de Bactún estaba relacionado con la renovación del tiempo y el cambio cósmico, pero nunca indicaron que el fin de un ciclo fuera el fin del mundo. El mito comenzó a ganar popularidad a medida que la fecha de 2012 se acercaba. Muchas personas, especialmente fuera del ámbito académico, malinterpretaron el final del 13º Bactún como una predicción apocalíptica. La creencia se basaba en la idea de que el final de este ciclo representaba el colapso de la civilización humana o una catástrofe global. Hollywood contribuyó a esta idea, con películas y documentales que alimentaron la especulación. Sin embargo, para los mayas, el final de un ciclo simplemente significaba un nuevo comienzo. Número 5. Sacrificios para el dios de la lluvia. El sacrificio humano fue una parte crucial de la religión maya, especialmente para atraer la lluvia. Los niños, considerados puros, eran sacrificados al dios Chaak, arrojándolos a cenotes sagrados. Chaak, el dios de la lluvia, tenía una presencia muy fuerte en la cosmovisión maya. Se le representaba como un ser antropomórfico con características animales, como un rostro con un largo hocico y colmillos que recordaban a una serpiente. Este dios también estaba vinculado a la fertilidad, los relámpagos, truenos y tormentas, elementos que los mayas creían que influenciaban directamente en el ciclo agrícola. Chaak era una deidad de suma importancia para la supervivencia de las comunidades mayas, ya que sin las lluvias regulares, los cultivos de maíz y otros alimentos esenciales no crecerían. Uno de los lugares más conocidos asociados con los sacrificios mayas para la lluvia es el cenote sagrado de Chichén Itzá, y los arqueólogos han encontrado en el fondo del cenote sagrado restos humanos, joyas, cerámicas y otros objetos valiosos. Para los mayas, el sacrificio humano, especialmente el de los niños, era visto como un acto necesario para la supervivencia. El sacrificio no era un acto aislado de violencia, sino parte de un ritual religioso cuidadosamente planificado. A pesar de que estas prácticas pueden parecer brutales desde la perspectiva moderna, es importante comprender que los sacrificios eran parte integral de la cosmovisión y religiosidad de los mayas. Los sacrificios a Chaak y otros dioses eran una forma de garantizar la supervivencia y el bienestar de su comunidad. Hoy en día, los cenotes y otros sitios de sacrificios mayas siguen siendo objeto de estudio arqueológico y continúan revelando valiosos detalles sobre las creencias y prácticas religiosas de esta fascinante civilización.
Los hallazgos arqueológicos han permitido a los investigadores comprender mejor la profundidad espiritual de los sacrificios y el papel crucial que la religión jugaba en la vida de los mayas. En resumen, los sacrificios mayas para el dios de la lluvia, especialmente los sacrificios de niños, eran un aspecto clave en su vida religiosa. Estos rituales reflejaban la importancia de la agricultura, la dependencia de la lluvia y la creencia en la necesidad de mantener un vínculo. Número 6. Saunas mayas, los primeros de la historia. Los mayas inventaron las primeras saunas conocidas, que utilizaban tanto con fines medicinales como espirituales. Estos baños de vapor ayudaron a purificar el cuerpo y el espíritu, y fueron utilizados mucho antes que las famosas termas romanas. Los saunas mayas, conocidos como temazcales, eran estructuras utilizadas mucho antes de que los famosos baños de vapor romanos se hicieran populares. Aunque la civilización maya es bien conocida por sus logros en astronomía, arquitectura y matemáticas, uno de sus aportes menos conocidos pero igualmente importante es la invención y el uso de saunas para fines medicinales, espirituales y recreativos. El temazcal era una estructura de baño de vapor utilizada en la Mesoamérica precolombina, especialmente por los mayas. Aunque varias culturas mesoamericanas, como los aztecas, también usaban saunas, los mayas fueron una de las primeras civilizaciones en perfeccionarlas. El propósito del temazcal en la cultura maya era principalmente religioso, médico y purificador. Los mayas creían que los baños de vapor ayudaban a limpiar el cuerpo y el espíritu, expulsando las impurezas tanto físicas como espirituales. Además, los temazcales eran vistos como una representación del vientre de la Madre Tierra, un lugar de renacimiento y renovación. Los temazcales mayas eran estructuras cerradas, generalmente hechas de piedra o adobe, con una forma redonda o rectangular. Estaban diseñados para mantener el calor y la humedad en su interior, creando un ambiente perfecto para un baño de vapor. Dentro del temazcal, se colocan piedras calientes, generalmente calentadas en un fuego fuera del baño. Una vez que las piedras estaban al rojo vivo, se introdujeron en el interior del temazcal, donde se vertía agua sobre ellas para generar vapor. Además del agua, los mayas a menudo agregaban plantas medicinales como hojas de sauco, laurel o copal para aromatizar el vapor y aumentar los beneficios curativos. Los mayas eran una civilización que valoraba la higiene y la salud. Los baños de vapor en los temazcales tenían un propósito terapéutico muy específico. En fin, el temazcal no solo era un lugar para la higiene física, sino también un sitio para rituales religiosos y espirituales. Los mayas creían que al sudar, los cuerpos se limpiaban de impurezas espirituales, liberando a las personas de malos espíritus y enfermedades. Durante las ceremonias, sacerdotes o chamanes guiaban los rituales dentro de los temazcales, donde se practicaba la meditación y la conexión con los dioses. El uso del temazcal era una forma de renacimiento simbólico. Las personas que entraban al temazcal creían que se purificaban en cuerpo y alma, similar a regresar al vientre de la Madre Tierra y renacer más puras. Los rituales de purificación también eran parte integral de las ceremonias antes de los eventos importantes, como el inicio de batallas, cosechas o ritos de paso. Se han encontrado restos de temazcales en varias ciudades importantes de la civilización maya, como Tikal, Palenque y Uxmal, lo que sugiere que su uso estaba extendido en todas las clases sociales. Los templos y las áreas ceremoniales a menudo contaban con un temazcal cercano, lo que indicaba su relevancia tanto en la vida diaria como en los rituales. Uno de los temazcales más antiguos y mejor conservados se encontró en el sitio arqueológico de Cuello, en Belice. Este descubrimiento demuestra que los mayas ya practicaban el uso de saunas mucho antes de que los romanos popularizaran los baños termales en Europa. Número 7. El juego de pelota, precursor del baloncesto. Los mayas tenían su propio deporte sagrado, el juego de pelota. Consistía en pasar una pelota de caucho de 3 kilos a través de un aro de piedra, y todo sin usar las manos. Este juego representaba la batalla cósmica entre la vida y la muerte. Aunque no fue inventado exclusivamente por los mayas, esta civilización perfeccionó tanto el deporte como el diseño de las canchas y la relevancia cultural del juego. En términos históricos, el juego de pelota era una manifestación que integraba la política, la guerra, la religión y la cosmología.
Los mayas, como otras culturas mesoamericanas, veían el juego como una representación de las luchas cósmicas entre las fuerzas del bien y del mal, entre la luz y la oscuridad. En algunos casos, se creía que el juego simbolizaba la batalla entre el sol y la luna o entre la vida y la muerte. Aunque las reglas exactas del juego varían según la región y el periodo, el objetivo principal era mantener una pelota de caucho en movimiento utilizando únicamente partes del cuerpo como codos, caderas, rodillas y antebrazos. Las manos y pies no podían ser usados. La pelota, hecha de goma sólida, podía llegar a pesar de entre 3 y 4 kilogramos, lo que añadía un nivel de dificultad y riesgo para los jugadores. El objetivo principal era hacer pasar la pelota a través de un aro de piedra o golpear ciertos marcadores en las paredes de la cancha. En algunas variantes del juego, se trataba de mantener la pelota en movimiento el mayor tiempo posible sin que cayera al suelo. Uno de los aspectos más distintivos del juego maya era el aro vertical de piedra colocado a varios metros de altura en las paredes laterales de la cancha. Los jugadores debían intentar pasar la pelota a través del aro, lo que era extremadamente difícil debido a la altura y al peso de la pelota. Conseguir esto era un logro extraordinario y se consideró un signo de favor divino. Las canchas de pelota, conocidas como pok-tapok en algunas regiones, eran espacios abiertos rodeados de paredes donde se colocaban los aros de piedra. Estas canchas fueron diseñadas con una forma rectangular o en forma de I y se encontraban en el corazón de las ciudades mayas, cerca de los templos y plazas principales, lo que subraya la importancia del juego en la vida pública y religiosa. Las dimensiones de las canchas variaban, pero algunas eran imponentes. Por ejemplo, la cancha en Chichén Itzá es una de las más grandes descubiertas, con una longitud de más de 90 metros y paredes de más de 8 metros de altura. La pelota a menudo era vista como la representación del sol, que debía atravesar el inframundo durante la noche y renacer al amanecer. Los partidos de pelota, por tanto, simbolizaban el tránsito del sol por el cielo y su descenso al inframundo, una batalla que debía librarse todos los días para garantizar la continuidad del ciclo solar. El sacrificio humano formaba parte integral del sistema de creencias maya, y los sacrificios relacionados con el juego de pelota eran vistos como ofrendas necesarias para asegurar el equilibrio cósmico. El derramamiento de sangre se creía que era necesario para apaciguar a los dioses y mantener el ciclo de vida y muerte en equilibrio. En los relieves de algunas canchas de juego de pelota, como las de Chichén Itzá y el Tajín, se pueden ver escenas de sacrificio, donde uno de los jugadores es decapitado. En el caso de Chichén Itzá, se ha interpretado que el sacrificio no era un castigo para el perdedor, sino un honor reservado para los mejores guerreros o jugadores. Número 8. Sequías y guerras, el fin de una civilización. El colapso maya fue un proceso complejo y se debió a varios factores, como sequías extremas, conflictos internos y sobrepoblación. Estas condiciones condujeron al abandono de sus ciudades y al declive de su civilización. El fin de la civilización maya es uno de los misterios más intrigantes de la historia mesoamericana. Durante siglos, los mayas construyeron una civilización avanzada, marcada por impresionantes ciudades, templos, pirámides y logros en astronomía, matemáticas y escritura. Sin embargo, alrededor del siglo IX d.C., muchas de las principales ciudades del sur de la región maya comenzaron a abandonarse misteriosamente, lo que marcó el colapso de la civilización clásica. Este descenso ha sido atribuido a una combinación de sequías, guerras internas y otros factores sociales y ambientales. Ya la evidencia geológica y arqueológica sugiere que una de las principales causas del colapso de la civilización maya fue una serie de sequías extremas que azotaron la región. Los mayas dependían en gran medida de la agricultura intensiva, especialmente del cultivo de maíz, para sostener a su numerosa población. La falta de lluvias, combinada con la deforestación y la agotación de los suelos, afectó gravemente su capacidad de producir alimentos. Investigaciones realizadas en sedimentos de lagos y cuevas en la región maya muestran que, alrededor del siglo IX, la región sufrió periodos de sequía prolongada, con disminuciones de precipitaciones de hasta un 40% en algunos años críticos. Estas sequías fueron particularmente severas en las tierras bajas del sur, donde se concentraban las grandes ciudades del período clásico. Número 9. Los primeros en usar el cero.
Los mayas fueron pioneros en el uso del número cero, un concepto clave en su avanzado sistema numérico. Usaban el cero en su calendario de cuenta larga y su notación matemático. Los mayas fueron una de las primeras civilizaciones en el mundo en desarrollar el concepto del cero como un marcador de posición en su sistema numérico, lo que fue un avance significativo en el campo de las matemáticas. Mientras que otras culturas antiguas también idearon el concepto del cero, como los babilonios y los hindúes, el uso del cero por parte de los mayas fue notable, avanzado y único en Mesoamérica. Este símbolo del cero en forma de concha es lo que distingue el sistema numérico maya de otros sistemas de la época, ya que permitió a los mayas realizar cálculos más complejos y marcar posiciones vacías, lo cual es crucial en un sistema de notación posicional. El cero de los mayas no solo era un número, sino que también se utilizaba como un marcador de posición en sus cálculos. Esto les permitió escribir números grandes de manera concisa y realizar operaciones matemáticas complejas con mayor facilidad. El cero permitiría distinguir entre 20, 200 o 2000, similar a cómo usamos el cero hoy en día para diferenciar 10, 100 o 1000 en nuestro sistema decimal. En el sistema maya, cada columna o posición representaba un valor exponencial de 20. Por ejemplo, la primera posición representaba las unidades, de 0 a 19. La segunda posición representaba 20 veces esa cantidad, de 20 a 399. La tercera posición representaba 20 veces la segunda, de 400 a 7999, y así sucesivamente. Este uso del cero fue fundamental para desarrollar su calendario avanzado y sus observaciones astronómicas. Los mayas fueron los primeros en Mesoamérica en usar el cero como un concepto abstracto y como un marcador de posición en los cálculos matemáticos. Se cree que este desarrollo tuvo lugar alrededor del siglo IV d.C., antes de que los sistemas numéricos europeos lo adoptaran completamente. El uso del cero permitió a los mayas llevar a cabo cálculos astronómicos muy precisos y desarrollar su intrincado sistema de calendarios, que incluía el famoso calendario de cuenta larga. Este calendario no solo marcaba el paso de los días, sino que también permitía medir largos periodos de tiempo con una gran precisión. El cero fue una parte esencial del calendario de cuenta larga maya, utilizado para registrar fechas y eventos históricos. En este calendario, los mayas podrían marcar eventos que habían sucedido millas de años antes y predecir otros tantos en el futuro. El hecho de que el cero permitiera medir y contar grandes periodos de tiempo con exactitud hizo posible que los mayas fueran capaces de realizar complejas observaciones astronómicas, incluidas las relacionadas con los ciclos de Venus y los eclipses solares. El cero no solo tenía un uso práctico para los mayas, también tenía un profundo significado filosófico y simbólico. Representaba el vacío o el punto de partida, un concepto que los mayas probablemente relacionaban con la creación y los ciclos de renacimiento. En su cosmovisión, el tiempo y el universo eran cíclicos, por lo que el cero era fundamental para expresar la idea de que cada final representaba también un nuevo comienzo. Número 10. Descubrimientos con tecnología. Lidia revela que hay ciudades mayas aún sin descubrir. Aunque hemos descubierto algunas de las más grandes ciudades mayas, muchas aún permanecen enterradas bajo la selva. Investigaciones recientes indican que hay millas de edificios y estructuras aún por excavar cerca de Tikal y otras ciudades. Recientes descubrimientos realizados con tecnología LIDAR han revelado que muchas ciudades mayas permanecen ocultas bajo la densa jungla, con vastos asentamientos aún por excavar. En 2024, los investigadores descubrieron más de 28 sitios monumentales en el noreste de Belice. Estos hallazgos han salido a la luz gracias a estudios aéreos avanzados que permiten a los arqueólogos ver a través de la espesa vegetación, descubriendo estructuras como templos, palacios e incluso complejos sistemas de gestión del agua. Estas tecnologías están ayudando a identificar no solo nuevas ciudades, sino también cómo los mayas se adaptaron a los desafíos ambientales, especialmente en la gestión del agua durante la sequía. Además, en Campeche, México, los investigadores han descubierto asentamientos mayas hasta ahora desconocidos. Estas ciudades existieron durante los últimos siglos de la civilización maya, mucho después de que las tierras bajas centrales experimentaran un colapso político. Estos descubrimientos sugieren que los mayas continuaron prosperando en varias regiones, incluso antes de que se produjeran los desastres naturales.
La investigación en curso destaca cuánto queda oculto sobre esta antigua civilización, y estos nuevos hallazgos están redefiniendo nuestra comprensión de la extensión y la resiliencia de los mayas en diferentes regiones. A medida que tecnologías como el LIDAR sigan evolucionando, es probable que salgan a la luz más ciudades enterradas, lo que ofrecerá más información. Número 11. Los mayas siguen entre nosotros. Aunque las grandes ciudades mayas han desaparecido, sus descendientes siguen vivos. En Guatemala y México, millones de personas aún hablan lenguas mayas y mantienen vivas muchas de sus tradiciones. El legado de los mayas sigue vivo en muchos aspectos de nuestra cultura y conocimiento. Sus contribuciones a la astronomía, la matemática, la escritura y la arquitectura han perdurado a lo largo del tiempo y aún hoy son objeto de admiración y estudio. Los mayas son reconocidos por haber sido los primeros en utilizar el concepto del cero en su sistema numérico, lo que les permitió desarrollar complejos calendarios astronómicos, como el famoso calendario de cuenta larga. En arquitectura, los mayas construyeron majestuosos templos y pirámides, muchos de los cuales siguen en pie hoy en día. Aunque la civilización maya como tal colapsó hace más de 1000 años, el pueblo maya no desapareció. Hoy, millones de personas en México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador son descendientes directos de los antiguos mayas. Se estima que alrededor del 40% de la población guatemalteca tiene ascendencia maya, es decir, más de 5.600.000 personas. Mientras que otros tantos miles están en las entidades federativas mexicanas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El maya es hablado por 800.000 personas y se considera la segunda lengua indígena más importante en México después del náhuatl. El idioma maya yucateco, junto con otros idiomas mayenses, sigue siendo hablado por cerca de 1 millón de personas. Estas lenguas y tradiciones son parte integral de la identidad de las comunidades indígenas que habitan estas regiones. A pesar de los desafíos que enfrentan, como la modernización y la globalización, los mayas actuales continúan luchando por la preservación de su patrimonio. Además, prácticas tradicionales como la agricultura, la medicina herbolaria y los rituales religiosos aún forman parte de la vida cotidiana de muchas comunidades mayas. En sus festividades, se pueden observar elementos de sincretismo religioso, donde las creencias mayas prehispánicas se mezclan con el catolicismo introducido por los colonizadores españoles. En conclusión, los mayas no son una civilización extinguida. Su legado persiste no solo en los descubrimientos arqueológicos y en la influencia de sus avances científicos, sino también en la rica cultura viva que aún practican millones de sus descendientes. Esperamos que este video te haya gustado. Si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte y dejarnos tu comentario y like. Nos vemos pronto con otra aventura de nuestra historia.